Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 530. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a ir disponiendo cada uno nuestra mente, nuestro corazón para hacer este grupo de oración en el día de hoy. Le pido que vaya dejando atrás las actividades del día para que se concentre en lo que vamos a hacer. Doy un saludo especial a cada persona que se nos conecta a diario, que está ahí dispuesto y atento para escuchar la palabra de Dios y para orar a nuestro Dios y Salvador. Vamos entonces a recordarles también que el día de hoy hacemos un resumen de los últimos capítulos que vimos. En este caso no van a ser 4 sino 3 capítulos, ya que el día sábado tuvimos el ayuno en la iglesia y por esa razón no se hizo el grupo como tal. Entonces, para que usted en esta noche se prepare, este resumen es algo muy bonito porque nos ayuda a recordar esos temas que hemos visto, nos refrescan la mente, nos ayudan a de pronto a tomar alguna palabra que no tomamos, a recordar alguna, a reafirmarla. Es realmente de mucha bendición. Un saludo especial para la hermana Flor, que ya se encuentra conectada, para Francisco, la hermana Martina, que ya la veo también por ahí. Creo que vi también por ahí a Edwincito. El Señor me lo bendiga, Edwincito también. A cada persona que se nos acerca al grupo de oración, de pronto los que no puedo ver ahí les pido disculpas si no los saludo, pero a veces el sistema no me arroja todos los rostros. Vamos entonces a dar unos 2 minuticos para que las personas que no han entrado puedan ver el anuncio y puedan ingresar. De igual manera, recordarles con el favor del Señor, mañana estaríamos a las 8 de la noche y el día sábado también a las 8 de la noche para que usted se programe. De igual manera, en este momento recordarles, el día domingo no tendremos, en este caso, grupo de oración, es el día del culto al Señor. Como siempre le digo, si usted nos escucha desde otra ciudad, busque una iglesia para que se congregue, es lo que el Señor ha determinado. No lo haga a la ligera, le aconsejo primero escudriñar si esa iglesia vive la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, para que usted de pronto no vaya a terminar perdiéndose. Entonces vamos a hacer una oración corta antes de dar inicio a nuestro grupo de oración en el día de hoy. Recordarles el compartir este anuncio con aquellas personas que no conocen a Cristo. Es una gran bendición. Mire, hace unos días una muchacha en pleno grupo de oración nos escribió que oráramos por su salvación, que oráramos por su vida, que Dios la perdonara, que ella quería creer en el Señor. Entonces, fíjense que, el Señor obra. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que mover nuestras manos y compartir, ¿verdad? Compartir el Evangelio, compartir el link para que otras personas nos escuchen. Poco a poco el Señor va haciendo la obra y como dice la palabra, día a día Él va a ir agregando a la iglesia a los que Él considere. Entonces, el trabajo lo hacemos por nuestra parte y el Señor está haciendo el de Él. Vamos a orar al Señor entonces, mis hermanos. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por permitirnos reunirnos en este grupo de oración, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres santo, Señor, solo tú eres bueno, solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, no queremos acercarnos de cualquier manera. Sabemos, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Señor, que todavía en nosotros mora el pecado y la naturaleza pecaminosa, Señor. Seríamos unos necios si negáramos que todavía estamos, que no pecamos, Señor, pero queremos confesar ante ti, Señor, que todavía seguimos fallando, que no nos alegramos de hacerlo, Señor, que más bien nos sentimos tristes, a veces desesperados y angustiados de este cuerpo miserable que nos lleva al pecado, Señor. No nos justificamos, Señor, pero queremos pedirte que nos ayudes a abandonar aquellos pecados que todavía controlan nuestra vida, Señor. Ayúdanos para parecernos más a ti, Señor. Permite que en este grupo de oración aprendamos a amarte, aprendamos a glorificarte. Ayúdanos a concentrarnos en esta noche, a estar atentos a tu palabra, Señor, a que la podamos entender, a que la podamos recordar. Esto, Señor, te lo pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a ir por el resumen. Empezamos con el día viernes, de la semana pasada. Vimos el tema que se llamó misericordia más restauración igual a sumisión. Oiga, ese tema personalmente a mí me pareció muy, muy bueno porque nos da, por decirlo así, una directriz, nos da un orden de cómo el Señor a veces actúa en nuestra vida para salvarnos.
Ese tema lo basamos en el capítulo 9, en este caso del segundo libro de Samuel. Allí aparece la historia de Mefiboset, es una historia muy conocida, ¿no? David realiza una obra de misericordia, restauración en Mefiboset, este joven inválido que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Y debido a ese tema vimos tres acciones de la salvación, ¿cierto? Tres acciones de la salvación en aquellas personas que así como Mefiboset están lisiados, pero no lisiados físicamente, sino lisiados espiritualmente. Qué bonito que el Señor nos permita estos temas. Y vimos que lo primero que hace el Señor para salvar es traer misericordia. Traer misericordia. Entonces, en ese capítulo vimos que Saúl y la mayor parte de su familia habían muerto. Aún así, el Señor permitió que su nieto Mefiboset continuara con vida. Y es David quien por misericordia lo halla. Y a pesar de no tener la obligación de honrar a la familia de Saúl, pues sabemos que Saúl lo persiguió para matarlo cuando estaba vivo. Aún así, David decidió ayudarlo. De la misma manera, mis hermanos, en este mundo sabemos que las personas que no conocen a Jesús son lisiados espirituales. Son inválidos espirituales que no pueden ni quieren ir a Cristo. Pero nosotros, los cristianos, a nosotros se nos ha dado la autoridad de Jesús para dar vida a través del Evangelio. Solo necesitamos tener misericordia como David. Eso es lo primero. Que usted tenga misericordia de su vecino. Que usted tenga misericordia de sus amigos. No que dedique su tiempo solo para hablar de cualquier cosa, sino que usted dedique un tiempo para acordarse que si esa persona no escucha el Evangelio se va a condenar. Eso es tener misericordia. Número 2, restauración. Cuando el Señor quiere salvar, no solamente tiene misericordia, sino que el Señor restaura. Y en el caso de Mefiboset, vimos que llegó humillado y dispuesto a servir al rey David, ¿no? Por eso, cuando usted predique el Evangelio y como reacción la persona tenga la actitud de Mefiboset, su responsabilidad es restaurar. Es decir, si yo llego a hablarle del Evangelio a una persona y esa persona me abre el corazón, comienza a contarme sus problemas, sus desdichas, sus angustias, incluso su pecado, ¿yo qué debo hacer? Restaurarle, ayudarle, guiarle. Pero obviamente para eso, mis hermanos, vamos a tener que dedicar tiempo. Tiempo que de pronto estábamos dedicando a otra actividad, pero es más importante el alma de una persona. Porque vamos a tener que dedicarle tiempo para enseñarle el Evangelio. Es probable que tengamos que ayudarle económicamente. Es probable que encontremos decepciones y mucho sufrimiento. No siempre serán personas como Mefiboset dispuestos a servir y a cooperar. Por eso es mejor estar preparados. Tercero, sumisión. En la salvación entonces el Señor utiliza la misericordia, la restauración, y eso causa la sumisión. Si usted predica el Evangelio entonces y aplica esos dos primeros pasos, misericordia y restauración, el resultado debería ser sumisión. Es lo que vemos en Mefiboset, ¿no? Cayó de rodillas diciendo, ¿pero quién soy yo? Su majestad. Él le dice, no valgo, vale más un perro. Una de las cosas más bonitas que existen, mis hermanos, es predicar el Evangelio y ver que alguien cae sometido al señorío de Cristo. Prediquemos el Evangelio. Llevemos a los lisiados espirituales ante el Rey Jesús. Él tendrá misericordia, Él los restaurará y ellos se someterán. Qué bonito eso, ¿no? Esa es nuestra misión, predicarlo. Al predicarlo estamos teniendo misericordia, el Señor los restaurará y una vez eso suceda, ellos se someterán. Vimos el tema luego del día lunes, porque el sábado no tuvimos tema como les dije. El día lunes vimos el tema enemigos eternos. Enemigos eternos. Voy a publicarles los dos títulos con el capítulo para que más o menos lo recordemos ahí. Ahí está. Y el día lunes que vimos enemigos eternos. Entonces, en ese capítulo, David trató de honrar la muerte de un rey llamado Nahás. Era el rey de los amonitas. Pero como respuesta recibió un ataque de Hunún, el hijo de ese rey. Eso ocasionó una guerra en la que Dios le dio dominio a David sobre los amonitas y los sirios. Este es un tema que nos ayudó para relacionarnos mejor con el mundo. O más bien no para relacionarnos mejor, sino para relacionarnos bíblicamente. Porque
en este momento esto es algo muy importante, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo que es enemigo de Dios y que por entonces, como consecuencia, son enemigos nuestros, pero el Señor nos ha pedido vivir en este mundo hasta que Él regrese. Más, en su oración en Juan, Él dice, Señor, no quiero que los saques del mundo, quiero que los guardes del maligno. Y por eso, en el tema enemigos eternos, que vivimos el día lunes, basados en ese capítulo 10, lo primero que entendemos es que en el mundo debemos ser leales. Debemos ser leales. La voluntad de Dios era que Israel manejara buenas relaciones con sus vecinos y darle el pésame al hijo de un rey vecino era algo legítimo para mantener la paz. Esto es algo importante porque significa que independientemente a que nosotros sepamos que el mundo nos rechazará o nos atacará como a David, debemos ser leales. Debemos ser leales, mis hermanos. O sea, fíjense que David lo hizo a conciencia. O sea, él quería realmente darle el pésame a esa población. Y la población lo rechazó y lo atacó. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando llevemos el evangelio es probable que hayan personas que nos ataquen. Cuando nosotros tratemos de hacer las cosas bien, de ser organizados y justos en los negocios, van a haber personas que no van a estar de acuerdo con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, pero nosotros debemos ser leales. Jesús, por ejemplo, sabía que lo íbamos a rechazar, a atacar y a matar. Aún así, Él fue leal a su propósito. ¿Entienden eso? O sea, el Señor de antemano, porque Él es Dios, Él conoce las cosas, dice que desde la eternidad pasada ya nos había elegido, y Él sabía lo que íbamos a hacer antes de que nos llevara al cielo. Antes de eso Él sabía que lo íbamos a rechazar. Yo lo rechacé muchas veces cuando otras personas vinieron a predicarme antes de ser cristiano. Yo prefería ir a tomar cerveza, yo prefería ir a hacer otras cosas cuando la gente me invitaba a las iglesias. Yo atacaba a los cristianos. Mi pecado mató a Cristo, pero aún así Cristo fue leal, murió en la cruz y salvó mi alma, también la suya. Por eso nosotros debemos imitar a Jesús, ser leales, aun cuando eso, digamos, tenga consecuencias con el mundo. Segundo, sea frentero con nuestros enemigos eternos, con el mundo. Israel debía pelear para conquistar cada población que amenazara con el establecimiento del reino. Claro, en este caso los sirios y los amonitas rechazaron las condolencias de David y ahora se enfrentarían en una guerra. Es muy importante entender que en nuestro tiempo no se nos ordena golpear o matar a alguien, ¿no? Como por ahí vi hace unas semanas atrás que les dije una muchacha que al parecer era cristiana, habían cogido un ladrón y ella estaba haciendo parte de los golpes hacia este hombre, cristiana. Más bien, en nuestro tiempo las espadas han sido cambiadas por Biblias. Nosotros ya no utilizamos espadas literales, sino la Biblia es nuestra espada. Más cortante, ¿verdad? Porque penetra hasta lo más profundo del corazón de los seres humanos. En lugar de los escudos tenemos la fe. El poder sigue siendo el del Espíritu Santo. Ese que acompañaba a David en cada batalla, ese mismo poder nos acompaña a nosotros cuando predicamos. Y eso es bonito. Ese día cuando trabajamos ese tema, vimos cómo el apóstol Pablo, que era un hombre que perseguía a los cristianos, cuando regresó convertido a Cristo, la gente de Israel no lo podía creer. Decían, ¿cómo así? Pero no es este el que perseguía a los cristianos para matarlos y encarcelarlos. ¿Cómo así que ahora defiende a Cristo? Es que eso es lo que hace el Señor. Y ahora Pablo tenía que enfrentar a los israelitas para defender el evangelio. Y lo hizo. En efecto lo querían matar. Fue que los discípulos lo bajaron en una canasta por una grieta de la muralla. Entonces vemos que siempre vamos a tener enfrentamientos, mis hermanos. Y es algo con lo que debemos vivir. Por último, sea consecuente. Sea consecuente. Mire, en ese capítulo más de 40,000 personas murieron. Escuche bien. Más de 40,000 personas murieron a causa de la mala decisión del pueblo en cabeza de su rey. Porque el texto dice que fue el pueblo, los consejeros, que le dijeron al rey, no le crea nada de lo que David está diciendo. ¿Cierto? Y eso causó más de 40,000 muertes. De la misma manera, mis hermanos, predicar el evangelio a veces traerá condenación y muerte. ¿Usted sabía eso? Porque cuando una persona rechaza a Cristo, como consecuencia, morirá eternamente para Dios, pero estará eternamente vivo sufriendo en el infierno.
es una realidad que no podemos negar. Este es el problema con muchas doctrinas y sectas actuales. Niegan la existencia del infierno. Entonces, eso causa que las personas vivan como se les da la gana. Y bueno, si esa no fuera la verdad, pues no importaría, pero es que la verdad es que el infierno sí existe y es eterno. Ese es el tema. Y nosotros debemos ser consecuentes, debemos decir la verdad. Y entender y estar preparados que a veces las personas nos van a rechazar. Pero nosotros debemos estar tranquilos de que Cristo hizo todo lo necesario para salvar a esa persona y esa persona se ha negado a creer en Cristo. Ese fue el tema del lunes. Ahora el tema del martes. Este tema fue muy especial. Peligro a la vista se llamó ese tema, basado en la segunda de Samuel capítulo 11. Peligro a la vista, por supuesto, porque fue la vista la que traicionó a David. Fue por allí por donde Satanás lo tentó con Betsabé. Peligro a la vista, mis hermanos. Veníamos de 3 capítulos, antes de ese capítulo, donde David muestra que tiene un corazón bondadoso y guerrero. Pero ese tiempo, escúcheme porque esto es importante, ese tiempo donde David obtuvo más victorias, donde el Señor le permitió ganar una y otra vez, lo llevó a confiarse. Y entonces David dijo, no, yo para qué voy a las batallas, esos ya ganan solos. En ese momento fue que David cayó en adulterio con Betsabé y mató a Urías, el esposo de Betsabé. Ahora, más allá de juzgar a David, debemos comprender que ese capítulo tiene un propósito: mostrar cómo cualquier hombre o mujer, aún en las mejores circunstancias, porque es cierto que estaban en bonitas circunstancias. Imagínense, tenían prosperidad, ganaban todas las batallas, tenía 7 mujeres. ¿Qué más quería ese rey? Tenía a Dios de su lado. ¿Qué más quería? Y en esas circunstancias buscó hacer lo que Dios no le había mandado. Buscó ofender a Dios. Entonces, para que nosotros entendamos que cualquier hombre, cualquier mujer, así sea pastor, líder, se haga llamar como se haga llamar, aún en las mejores circunstancias puede convertirse en un depravado, un asesino. Y por eso fue que ese día vimos 4 cuidados para evitar una caída aparatosa. Qué tema tan bueno, porque yo creo que eso es lo que más queremos nosotros hoy, evitar una caída aparatosa, ¿cierto? El primer cuidado es cuidado con la pereza. Oiga, tremendo, ¿no? Como el Señor lo había respaldado a David y David solo vivía victorias, entonces él se confió y se dejó llevar por la pereza. Sabemos que aunque el Señor provee lo necesario para pelear, Él siempre quiere que nosotros vayamos a la batalla. Porque es que cuando usted no se levanta a estudiar la Biblia, cuando usted no ora y ni siquiera va a culto, por pereza, le va a pasar como a David. Porque mire que David no fue a la batalla, de pronto no porque estaba enfermo, no, es que David estaba enfermo, no, el texto no dice eso. ¿Sabe qué dice el texto? El texto dice que David dormía hasta tarde, como algunas personas que quieren salir adelante pero se levantan a mediodía. Esa conducta lleva al hombre a utilizar el poco tiempo que le queda para ofender a Dios. Cuidado entonces con la pereza. Segundo cuidado con sus soluciones. Mire, David tenía 7 esposas. Podía tener relaciones sexuales con cualquiera de ellas porque en ese tiempo la ley lo avalaba. Si él podía mantenerlas, él podía tenerlas. Y podía tener relaciones con cualquiera. Pero ninguna de esas lo satisfacía en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque al hombre y a la mujer ningún deseo lo satisface. Nada, o sea, usted nunca busque satisfacer sus deseos porque no lo va a lograr. Mire, usted le puede gustar un juego, ya sea un juego de azar, un deporte, usted le puede gustar. Y usted llegue y comience un día. Luego vaya 2, luego vaya 3, luego vaya 4, luego usted va toda la semana, luego usted deja a Dios, luego a usted no le importa a su familia, luego usted vende todo por jugar eso que está jugando. Pues así le pasó a David. A él no le bastó con tener esas 7, él adulteró. Y cuando se enteró de que esa mujer estaba embarazada, entonces su mente y su corazón le dieron la solución. ¿Cuál fue la solución? Vamos a enviar a Urías a que se acueste con Betsabé para que piense que el hijo que está esperando es de él. Acá el Señor nos está diciendo que no demoremos en recurrir a Cristo cuando pequemos, porque entre más tiempo pase, será peor la solución. Uy, a mí me encantaría que esa frase se nos quedara en la mente y en el corazón. O sea, todos vamos a pecar, pero cuando pequemos no demoremos en ir a Cristo, porque entre más tiempo peor va a ser la solución que se le venga a la cabeza. Tercero, cuidado con caer bajo. En este caso, Betsabé
adulteró con David, engañaron a Urías, pero para David no fue suficiente. ¿Qué tal eso, no? O sea, acaba de adulterar, acaba de acostarse con Betsabé, engañan a Urías, pero no era suficiente. Por eso elaboró un plan para matar a Urías. Y vean lo que es caer bajo, porque el rey David era el elegido, protegido y guiado por Dios. Y ese hombre estaba enviando una carta para asesinar, una carta donde decía que había que asesinar a un hombre, y el que llevaba la carta era la víctima. Hay que caer muy bajo para hacer algo así. Muchas personas dirán, menos mal que yo no he matado a nadie y no he caído tan bajo. Bueno, revisémonos. ¿Usted de pronto ha abortado? ¿O le ha pedido a su pareja abortar? ¿Se alegra de la muerte de policías, manifestantes, etcétera? ¿A usted no le duele pecar aun cuando sabe que eso le causó la muerte a Cristo? Si es así, no somos mejores que David y hemos caído muy bajo. Número 4. Cuarto cuidado. Cuidado con el estado de negación. Mire, Satanás le puso una trampa a David en sus ojos y David cayó. Cuando trató de solucionarlo, lo empeoró. Por eso ocultó todo, haciendo como si nada pasara. Y Betsabé, que había caído en los mismos pecados, tampoco reaccionó. Como Adán y Eva, fíjese, ahí está el reflejo. Y en ese lapso de tiempo no se muestra arrepentimiento de ninguno de los dos. Esto solamente sucede, mis hermanos, cuando el ser humano entra en un estado de negación. Es decir, cree que todo está bien cuando es claro que todo está mal. Por eso el Señor, finalizando el capítulo, dice, lo que David había hecho le desagradó al Señor. No se trata, escúcheme esto, esta es otra frase que se debe quedar en nuestras mentes. No se trata si lo que usted hace o dice le agrada a su familia, a su pastor, al sacerdote, a sus amigos, o si nadie lo sabe. Lo único que importa es si le agrada a Cristo. Ese sí debería, o sea, cuando usted esté solo, pregúntele, Señor, ¿a usted le agrada que yo vaya a ese lugar? Señor, ¿a usted le agrada que yo le haya hablado a esa persona de esa manera? Señor, ¿a usted le agrada como yo aconsejo? Señor, ¿a usted le agrada como yo trato a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? Señor, ¿a usted le agrada como yo me visto? Porque de pronto muchos estarán en un estado de negación y creen que todo está bien cuando realmente todo está muy mal. Vamos a orar al Señor. Recordemos, con esto finalizamos el tema de hoy. Entonces hicimos este corto resumen para que usted lo tenga en cuenta. Vamos a dedicar esta oración como solemos hacerlo entonces en 3 espacios. El primer espacio es para pedirle perdón al Señor. Siempre hay motivos para pedirle perdón. Vamos a dedicar otro espacio para agradecerle. Y un espacio final para nuestras peticiones finales. Concéntrese, vamos a hablar con el Dios de la creación, con el Dios eterno, pidámosle por nuestro país, por todo lo que está sucediendo, las cosas que se están viendo, ¿no? Como les decía hace unos días, todavía no se ha comprobado, pero vimos que este chico que tenía tanto dinero, uno de los mejores estilistas del país, al parecer se mató él y mató a su mamá, es lo que se sabe hasta ahora, pudo ser que no, pero aún si fuera otra persona la que los mató, yo creo que es importante ver cómo aún en medio de las circunstancias más perfectas pueden las personas llegar a hacer este tipo de cosas. Lo mismo que pasó con David, mis hermanos. Lo mismo, mis hermanos. O sea, y yo quiero que lo entiendan, la razón es porque abandonamos a Cristo. Es porque nos alejamos de Dios. Es porque empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Es porque caemos bajo y no reaccionamos. Es porque negamos nuestra realidad espiritual. Entonces fíjese qué importante, porque así como fue esas personas, pudimos ser nosotros. Así como hubo esa pareja de personas que tenían una economía muy buena y una vida muy tranquila, también hubo otra, donde un niño mató a su mamá, hace apenas 2 días atrás. Y ahí usted qué explicación da. Entonces debemos orar pensando que las cosas que están pasando en la tierra es porque el Señor nos está avisando que Él viene, porque Él dijo que cuando los tiempos se pusieran como están ahora, Él va a venir. Es decir, este es el tiempo del arrepentimiento, es ahora. El Señor ordena en todo lugar en la tierra que nosotros nos arrepintamos. Amado Dios,
Bendito Salvador nuestro, gracias por este resumen, Señor, de estos últimos 3 capítulos de la Biblia, Señor. Gracias porque han sido de gran edificación para nuestras vidas, Señor. Esperamos, Dios, que esta palabra no se vaya sola, sino que tenga un efecto en nuestra vida diaria, Señor, que nosotros podamos entender que tú eres un Dios misericordioso, que recibes a todo aquel que llega humillado delante de ti, que tú le restauras y lo sometes para que comience a hacer tu voluntad, Señor. También entendemos que vivimos en un mundo donde tenemos enemigos que quieren hacernos daño, pero sin embargo debemos ser leales, debemos enfrentarlos y ser consecuentes, Señor. También sabemos que en todo tiempo seremos tentados, Señor. Todos los días cuando salimos a la calle, mi Dios, todos los días cuando vamos a trabajar, a estudiar, somos tentados, el peligro está a la vista. Y debemos tener cuidado con la pereza, cuidado con las soluciones que le damos a nuestro pecado, porque podemos caer bajo, Señor. Te pido perdones nuestros pecados, porque muchas veces los hemos cometido aún sabiendo todas las consecuencias, Señor, aún sabiendo todo lo que esto puede acarrear a nuestra vida, Padre. Te pido, Señor, que pongas en nuestras vidas hombres como el profeta Natán, que sean capaces de hablarnos y de decirnos: has pecado contra el Señor, lo has ofendido, y si no te arrepientes, Él te castigará duramente. Señor, que nosotros procedamos al arrepentimiento. Todos nosotros, según Romanos 3:23, hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Por eso, Señor, hoy te entregamos nuestras vidas, nos arrepentimos, Señor, de la maldad que hemos hecho con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestra boca, Señor, con nuestras acciones y nuestros pensamientos, Padre. Nos arrepentimos de corazón, sabiendo, Señor, que ni nuestro arrepentimiento es suficiente y que necesitamos de la sangre de tu Hijo, Señor, que necesitamos del sacrificio perfecto de nuestro amado Cristo Jesús, quien pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, Señor. No hay ninguna obra humana que pueda llevarnos al cielo ni a la vida eterna. Solo el sacrificio de Cristo Jesús es único y suficiente para darnos vida eterna. Señor, gracias. Perdónanos por tanto tiempo que hemos perdido sin entender estas verdades que llenan nuestro corazón, Señor, que son verdades eternas, no como las verdades que este mundo nos ofrece, donde nos dicen si tienes dinero, si te educas, si eres exitoso, si tienes una familia X o Y, entonces serás feliz y estarás totalmente lleno. Y cuando las personas llegan a esa condición, se sienten tan vacíos como cuando no tenían nada. Nos mienten a todos, este mundo nos miente, pero Cristo nos ha dicho la verdad. Cristo rompió el velo, rompe todo paradigma de este mundo y nos ha permitido acercarnos al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Ante Él nos postramos, ante Él nos humillamos, no ante una estatua, no ante una imagen, solo ante Cristo, el Dios verdadero, único Señor y Salvador. Padre, ponemos nuestra confianza solo en tu Hijo, Señor. Ponemos nuestra fe solo en Jesús. Nos arrepentimos solo delante de Él. Solo a Él confesamos nuestros pecados. Porque tu palabra dice: hijos míos, no quiero que pequen, pero si pecan, en el cielo tienen a Jesús, un abogado, un intercesor, un sumo sacerdote que subió a los cielos y se ofrendó a sí mismo con un sacrificio sublime y eterno. Señor, gracias. Señor, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor. Corrige nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Convéncenos de pecado, Señor. Convéncenos de pecado. No queremos llegar a los niveles que llegó David, Señor. Por favor, convéncenos de pecado, Señor, desde el principio, cuando el pecado esté naciendo, que lo podamos cortar. Convéncenos de pecado, Señor. Convéncenos de que si continuamos haciéndolo, habrá un juicio. Convéncenos, Señor, convéncenos, Espíritu Santo, de que en Cristo tenemos una justicia, de que en Cristo somos justificados, Señor. Convéncenos de la verdad, Espíritu Santo.
Ven a la vida de aquellos que nos escuchan por primera vez, toca sus corazones. Opera, Señor, abre sus mentes, quita el velo que les impide verte, Señor. Que se sientan tan pecadores, Señor. Hoy recuerdo, Señor, cuando te estaba conociendo, todos los días lloraba por horas, Señor, porque sabía lo que había hecho, sabía que mi pecado te había matado, Señor, porque sabía que mi pecado había hecho una traición cósmica en el universo al único Dios verdadero, que había matado al Hijo de Dios con mi pecado. El día que entendí eso, decidí seguir a mi Cristo, porque Él me ayudó a entender esa verdad. El día que Él me dio ese nuevo nacimiento, pude comprender que en nosotros no hay nada bueno y que dependemos las 24 horas del día de estar en el poder del Espíritu Santo para superar las tentaciones, para superar las pruebas, para tomar las mejores decisiones. Señor, ayuda a mis hermanos a entender esa verdad. Solo en Cristo tenemos la solución, solo en Cristo tenemos vida eterna. Señor, revélate a los corazones que nos escuchan, Señor. Transforma las vidas. Te pido, Señor, que les perdones sus pecados, Padre. Damos gracias, Señor, porque nos has escuchado, porque hemos visto tu mano poderosa, Señor. Te pido por Franci, la chica que se conectó hace unos días, Señor, para que hagas tu obra maravillosa en ella, Señor, para que ella regrese a los grupos, empiece a afirmar, Señor, que tú obres en su corazón y en su mente, Señor. Te pido por cada persona que se nos acerca, Señor, que nos escucha. Transfórmales, Señor. Gracias, gracias por traerlos. Gracias porque a través de tu palabra hemos visto el poder, Señor. Perdona a las iglesias que intentan utilizar todo tipo de medios para atraer a la gente, con medios carnales, con medios del mundo, Señor, y atraen multitudes, pero esas mismas multitudes van al infierno porque tu palabra dice que lo único que puede salvarnos es el Evangelio. Es a través del Evangelio que entendemos la verdad, a través del Evangelio que el Espíritu Santo inspiró en los escritores, donde se muestra la historia del Hijo de Dios como el Redentor de la humanidad, como el Redentor de aquellos que Él eligió antes de la fundación del mundo. Señor, por favor, Dios de los cielos, ayúdanos a entender mejor tu palabra, Señor. Ilumínanos para ser rectos en el Evangelio, correctos, que lo podamos explicar con rectitud, que cada palabra sea una saeta en el corazón de los hombres y las mujeres y los niños que nos escuchan, Señor. Transforma, convierte, disipa la mentira, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, el poder de tu Espíritu, Señor. Te necesitamos, te damos gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Eres nuestro consolador, eres nuestro amigo en estos días, eres quien nos lleva al arrepentimiento, eres quien nos contrista cuando vamos a pecar, eres quien nos llevas a la verdad. Señor, ayúdanos a entender que no estamos solos, que en ti tenemos nuestra fortaleza, como dice el Salmo, Señor. De nada vale que edifiquemos la casa si tú no eres ese constructor, Señor. Ayúdanos a construir en base a la roca que es Cristo y el fundamento de los apóstoles. Ayúdanos a entender las verdades de tu palabra y a darte gracias por habernos dejado ese manual que es la Biblia, donde podemos tener claro cómo podemos ir al cielo, cómo podemos tener vida eterna, cómo te podemos agradar, cómo podemos buscar a Cristo. Señor, hoy ponemos nuestra confianza en ti, en tu palabra, en el poder de tu Espíritu, en tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Te rogamos por aquellas personas que no te conocen, Señor, por aquellos familiares que todavía no se acercan a ti, que juegan contigo, Señor. Tú los conoces, Señor. En mi familia hay varios y te pido, por favor, los salves, Señor. Te pido, por favor, los lleves al arrepentimiento, Padre. Glorifica tu nombre, te amamos, Señor. Te bendecimos y aceptamos la decisión que tú tomes, pero mientras estemos vivos, Señor, estaremos intercediendo por mis hijos, por mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mi suegra, mis tíos, mis primos, por todos mis amigos y conocidos. Intercederé mientras mi boca y mis ojos estén abiertos. Yo te clamaré día y noche, Señor, hasta que tú respondas, Señor.
como dijo aquel viejo predicador, entrégame a Escocia o muero, Señor. Entréganos a Colombia a los pies de Cristo, Señor. Que este país te conozca. Levanta a los predicadores, Señor. Levántalos, te lo pido, haz un avivamiento. Despierta en sus corazones el avivamiento. Que ellos entiendan que no son héroes en esta historia, que el héroe eres tú, mi Cristo. Por favor, Señor, que lo entiendan, mi amado Dios. Confiamos en lo que tú harás, Señor. Te pido por aquellos que tienen familiares enfermos, Señor. Te pido que te glorifiques con milagros. Si es tu voluntad, Señor, sanar, restaurar, Señor. Muévete, Espíritu Santo, como tú lo desees hacer. Tú eres soberano, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente. Tú conoces las debilidades, las luchas, las decisiones, las cargas. Muévete poderosamente, Espíritu Santo, en los corazones, en las vidas. Toca, sana, restaura, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos hacer esta oración en el día de hoy, en el poderoso nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por habernos escuchado. Recordamos a las personas que nos oyen desde YouTube que si desean participar en nuestro grupo de oración por Facebook, pueden agregarnos en la caja de comentarios. Está en este caso el link de la oración en Facebook. Que Dios los bendiga y si así lo permite, estaríamos mañana a las 8.